Abogados o gente de tribunales en Reddit, ¿qué opinan de la serie Suits? Historia 1. Soy secretaria judicial en lo penal. Una vez un tipo se plantó frente al juez y dijo, mi abogado me dijo que haga esto, como en Suits. Acto seguido, empieza a hablar sin que nadie le haya dado la palabra. Intenta impugnar pruebas, con términos de serie, y exige que se le respete el acuerdo verbal. El juez, hombre serio, casi imperturbable, simplemente suspiró y dijo, señor, esto no es televisión. Si vuelve a interrumpir, le saco. Resulta que llevaba semanas viendo Suits y creyó que podía representarse mejor que su abogado. Lo despidió antes de la audiencia, creyendo que lo haría como Harvey Specter. Terminó en prisión preventiva. La fiscalía no necesitó ni el alegato final. Desde entonces, cada vez que alguien menciona esa serie en sala, todos nos miramos con un tic nervioso. Suits hace que la gente crea que ser abogado es llevar trajes caros y tener frases inteligentes. La verdad es que aquí la mitad del tiempo estamos buscando un bolígrafo que funcione o esperando que aparezca un testigo borracho. Historia 2. Soy abogada laboralista desde hace 12 años. Suits no es solo fantasiosa, es peligrosa. Una clienta mía, despedida injustamente, se negó a aceptar el acuerdo que yo negocié con la empresa, y que era muy favorable, porque en Suits los hacen pagar el triple. Lo peor vino después. Contrató a un supuesto abogado que le prometía tácticas como las de Jessica Pearson. Resultado, perdieron el juicio. No solo no cobró nada, sino que terminó pagando costas. Luego, me escribió para volver a contratarme, porque había aprendido la lección. Le dije que yo no soy personaje de ficción. Aquí no hay milagros después del episodio 40. Historia 3. Trabajo como auxiliar administrativo en juzgado civil. Mi opinión sobre Suits. Es como pensar que House te enseña a operar el corazón. Entretenida, sí, pero la cantidad de tonterías que ha metido en la cabeza de gente común es impresionante. Una vez, una pareja vino a homologar un acuerdo de divorcio. Él no quería firmar porque decía que, si Donna pudo evitar que Harvey se case por un acuerdo, yo también puedo. Estuvimos 20 minutos explicándole que A, su pareja no es actriz de Suits, y B, el convenio ya estaba aprobado por ambos abogados. Firmó al final, murmurando que el amor real no se negocia. La señora con una sonrisa. Por eso lo dejo. Historia 4. Soy pasante de Derecho. Suits fue la razón por la que entré a esta carrera, y también por la que casi me salgo. Los primeros meses me frustraba que no hubiese drama, ni traiciones espectaculares, ni discursos heroicos en cada audiencia. Solo había expedientes manchados de café, sentencias que tardan semanas, y profesores que te bajan puntos por usar anglicismos. Pero entonces un abogado viejo me dijo, el verdadero Harvey Specter es el que llega a su casa a las 11 de la noche y sigue leyendo jurisprudencia. Si no podés con eso, no sos abogado. Desde entonces, ya no espero trajes caros ni romances en la oficina, pero sí respeto lo que hacemos. La serie es divertida, la realidad es dura, y aún así, vale más. Historia 5. Soy fiscal penal. Suits me hace reír y llorar. En la serie, los fiscales parecen villanos aburridos, lentos, burocráticos. En la vida real, somos los que lidiamos con víctimas verdaderas, amenazas reales y audiencias donde el otro no es un genio legal, sino un tipo que apenas leyó el expediente. Una vez, un abogado joven me dijo en plena negociación, no acepte este acuerdo. Estoy buscando mi momento Louis Litt. Yo solo respondí, busca mejor tu momento de leer el Código Penal. La abogacía no necesita más ficción, necesita más ética. Historia 6. Soy abogada penalista y confieso algo. Antes de entrar a la carrera, Suits me parecía inspiradora. Ahora solo me da risa y rabia. Una vez tuve un cliente acusado de lesiones graves. En la primera reunión, saca su teléfono, abre un video de Harvey Specter y me dice, quiero que hagas esto. Intimides al fiscal. Sin miedo. Con estilo. Le expliqué que ni yo ni ningún abogado real puede gritarle al fiscal sin arriesgar una sanción. Su reacción me despidió por falta de carácter. Contrató a un novato con traje brillante. Lo condenaron. La vida no es una serie. La mayoría de mis días transcurren entre papeles mal escaneados, víctimas que no quieren declarar y jueces que bostezan a media audiencia. Pero lo peor es que el público, gracias a Suits, cree que el derecho se gana con ingenio, no con estudio. Ojalá Harvey venga a redactar mis escritos a las 3 de la mañana. Historia 7. Trabajo en el juzgado de familia y cada vez que escucho «yo vi esto en Suits», sé que se viene el desastre. El caso más ridículo fue el de una madre que quería impugnar la custodia porque la niñera era contratada verbalmente.
Como un episodio que vio. Llegó sin pruebas, sin abogado, sin coherencia, solo con frases copiadas de la serie. El juez la escuchó con cara de piedra y al final solo dijo: esto no es Manhattan. Esto es un tribunal de menores de Córdoba. Lo peor es que la pobre niña, que vivía con el padre y estaba feliz, tuvo que ir a terapia por todo el circo. Y sí, la mujer subió a Facebook que el sistema estaba corrompido, como en Suits. No sé qué es peor, que crean que la justicia es como en la tele, o que después anden decepcionados porque no hay música dramática cuando pierden el juicio. Historia 8. Fui abogado corporativo durante 6 años. Dejé todo cuando entendí que mi vida no se parecía ni remotamente a Suits. En la serie, los abogados firman contratos millonarios, viajan en limusina, tienen oficinas con whisky y ventanales. En mi caso, trabajaba 14 horas al día en una sala sin ventanas. Comía en mi escritorio y tenía úlceras a los 29. Lo que más me molestaba es que mis amigos y mi familia asumían que yo vivía una vida de lujo solo por decir que era corporativo. Nunca vieron mis ojeras, solo pensaban en Harvey. Un día, durante una revisión de cláusulas de exclusión en una fusión, colapsé. Me llevaron al hospital. Fue ahí cuando decidí que el derecho de verdad no necesitaba glamour, necesitaba salud mental. Hoy soy abogado pro bono y vivo con menos dinero, pero duermo. Y no necesito trajes de 3 piezas para sentirme útil. Historia 9. Soy jueza de instrucción desde hace 10 años. Una vez, un abogado joven se plantó frente a mí y usó una línea de Suits, con gesto ensayado. No presento pruebas, presento una amenaza. Lo miré. Nadie en la sala entendió si hablaba en serio o si estaba actuando. Era un caso de robo simple, nada estratégico, nada brillante. Cuando le pregunté si eso era parte de su alegato, me dijo: lo aprendí en la serie, funciona. Suspendí la audiencia, mandé a llamar al decano de su universidad. No porque no pueda uno equivocarse, sino porque la justicia no es un escenario. Y si seguimos permitiendo que los nuevos abogados piensen que una serie es formación legal, pronto vamos a tener más actores que juristas. Spoiler. Perdió el caso. Y su credibilidad. Historia 10. Mi hermana es abogada y detesta Suits con pasión. Yo no soy del mundo legal, pero una vez fui testigo en un caso civil. Antes del juicio, vi algunos episodios para prepararme y cometí un error fatal. Creí que podía improvisar como Donna. En la sala, respondí con ironía. Hice una broma al abogado contrario y terminé regañada por el juez. Mi hermana casi me asesina con la mirada. Esto no es un show, Mariana. Aquí cada palabra queda registrada. Al salir, me explicó que hasta un gesto malinterpretado puede dañar el caso, que el juicio no se gana con encanto, sino con precisión. Desde entonces no volví a ver Suits. O bueno, sí, pero como lo que es ficción. Y cada vez que alguien dice: yo sería buen abogado, hablo bien como Mike, solo pienso: ¿también sabes archivar pruebas, presentar escritos y no dormir 3 días seguidos? Historia once. Soy abogado de familia y tengo una opinión impopular. Suits ha arruinado más acuerdos de custodia que cualquier abogado incompetente que haya conocido. Un padre llegó a mediación convencido de que podía quedarse con la custodia total si exponía una supuesta inestabilidad emocional de su ex. ¿Su fuente? Un episodio donde Harvey manipula a un psiquiatra para desacreditar a una madre. En la vida real, terminó con una orden de alejamiento y perdió el régimen de visitas por intentar falsear informes psicológicos. El problema no es solo la ficción, sino la arrogancia que provoca. Gente que jamás leyó el Código Civil cree que puede jugar ajedrez legal, porque vio a Mike Ross improvisar. A veces quisiera que Netflix agregara una advertencia. Esto no funciona en la vida real. Historia 12. Soy defensora pública y tengo una confesión. Usé Suits para desestresarme durante la pandemia, pero cometí un error. La puse de fondo mientras preparaba una defensa. Resultado: escribí imputación inválida por falta de prueba directa, tal como establece el precedente de, y puse un caso inventado de la serie. Solo lo noté porque el fiscal me llamó por teléfono muerto de risa. ¿Pearson versus Thane? ¿En qué tribunal fue eso? ¿En el universo Marvel? Morí de vergüenza. Desde entonces, cada vez que alguien en el juzgado menciona Suits, todos me miran como si aún llevara puesta la camiseta de quiso citar una serie como jurisprudencia. Ahora la veo con respeto, como quien ve Harry Potter, sabiendo que es fantasía y que si lanzas un hechizo en la vida real, solo haces el ridículo. Historia 13. Soy auxiliar de archivo en un tribunal mercantil. Y si tengo que escuchar una vez más, pero en Suits esto lo resolvían en una noche, juro que dejo todo.
Una vez, un cliente exigió que su abogado presentara una demanda de competencia desleal esa misma tarde, porque Harvey lo hizo en menos de 2 escenas. Cuando se le explicó que había que reunir pruebas, revisar contratos y respetar plazos procesales, gritó que esto es una estafa. Lo irónico es que, cuando finalmente se presentó la demanda, el juez la rechazó por falta de sustento. El cliente pidió cita para hacer una apelación oral como en la serie. No, señor. Aquí todo va por escrito. Y con sello. Historia 14. Soy estudiante de Derecho, y mi profesor nos hizo escribir un ensayo sobre cómo la ficción distorsiona la realidad jurídica. Elegí Suits como objeto de análisis. Sacó mi trabajo, lo leyó en clase y dijo: este es el motivo por el que casi ningún cliente entiende lo que hacemos. La serie nos vende abogados como supermodelos con memoria fotográfica y cero ética laboral. Nadie muestra los embargos a medianoche, los clientes que lloran por una deuda mínima, o los jueces que interrumpen porque eso no es relevante. Es cool ver a Mike Ross improvisar con tecnicismos, pero si intentas eso en la vida real, te echan del juicio y encima te denuncian. Desde que estudio Derecho, cada capítulo me parece menos brillante y más peligroso. Historia 15. Soy procuradora y vi completa Suits 3 veces. La amo. Pero también sé exactamente cuándo dejó de parecerse al mundo legal. En el minuto 1. Un compañero del despacho intentó una vez replicar una jugada de Louis Litt. Hizo una oferta exagerada en un caso civil, esperando que la otra parte entrara en pánico y aceptara una reducción. Resultado, el juez lo sancionó por temeridad procesal y dañó la reputación del bufete. La fantasía es bonita, pero tiene consecuencias cuando se cruza con el ego. El problema no es Suits. Es pensar que puedes jugar al ajedrez sin saber mover un peón. La ironía, ese compañero ahora da cursos online sobre tácticas agresivas en litigio. Usa imágenes de la serie en sus presentaciones. Yo solo espero que ningún alumno lo tome en serio. Historia 16. Soy abogada penalista. En pleno juicio, un colega joven se acercó al estrado con una sonrisa que ya anunciaba desastre. Su señoría, invoco la doctrina Specter sobre evidencia colateral no descubierta. Silencio. Todos giramos a mirarlo. El juez frunció el ceño. ¿La qué? La doctrina... Bueno, es un enfoque moderno que... Ahí entendí que estaba citando Suits. Quería usar una jugada ficticia para invalidar una prueba real. El juez pidió receso y luego lo reprendió formalmente por falta de seriedad. El cliente perdió, y la credibilidad del abogado quedó marcada. Desde entonces, cada vez que alguien dice, quiero un abogado como Harvey Specter, le respondo, ¿también querés cárcel ficticia o preferís evitar la real? Historia 17. Soy pasante en un bufete civil. Un cliente nos pidió que demoliéramos al banco en un juicio por comisiones indebidas. Dijo que no le interesaba negociar. Yo quiero una escena final como en Suits, cuando Harvey humilla al CEO. Le explicamos que no había forma de ganar sin pruebas documentales, y que lo mejor era acordar. Nos gritó, ustedes no tienen hambre de victoria. Días después, nos llegó una notificación. Había contratado otro despacho. Resultado, perdió. Pagó costas. Y ahora debe más que antes. Su último mensaje fue, tenían razón, pero necesitaba intentarlo. No somos actores. No buscamos aplausos. Queremos resultados. Pero para eso, hay que vivir en la realidad, no en Manhattan ficticio. Historia 18. Soy jueza de lo contencioso administrativo. En una audiencia por una multa ambiental, el abogado demandante intentó imponer un acuerdo verbal tácito. Le pregunté, ¿dónde consta? No hay documento, pero ¿hay precedentes? Como en Suits, capítulo 9, cuando se reconocen acuerdos implícitos. Le tuve que recordar que en nuestro Código Civil no existe ningún precedente Suits. Lo peor es que lo dijo convencido. Como si citar una serie fuera estrategia jurídica válida. Después me enteré que era su primer juicio, y que su jefe le había dicho, impresiona con retórica, como Harvey. Qué peligroso es cuando la ficción se convierte en formación. Qué triste cuando el cliente es quien paga por esa fantasía. Historia 19. Mi mejor amiga estudia Derecho. Un día, me confesó entre lágrimas que estaba pensando dejar la carrera. No soy como los de Suits. No me salen discursos. No me veo ganando casos con carisma. Tuvo una crisis porque sentía que si no era una mezcla de Mike y Donna, entonces no sería buena abogada. Le recordé que Suits es una serie, que el verdadero derecho es leer sentencias, escribir recursos, escuchar víctimas, que lo heroico es soportar un sistema lento sin perder la vocación.
Hoy trabaja en una organización no gubernamental, defendiendo a mujeres víctimas de violencia, y lo hace sin trajes caros ni oficinas con whisky, pero con una fuerza que ningún guionista podría escribir. Historia 20. Soy abogado de oficio. Lo que más me indigna de Suits no es que exageren, sino que invisibilizan. Nunca ves a un abogado sin recursos. Nunca hay una audiencia suspendida porque el testigo no llegó. Nunca hay un cliente que miente para sobrevivir. Un día, una clienta me dijo: yo quiero que usted haga como en Suits, que grite, que presione, que gane. Le respondí con paciencia: aquí no se gana gritando, se gana leyendo, y no siempre se gana. Su cara cambió. No por decepción, sino por entender. La ficción entretiene, la realidad desgasta, pero al final del día lo que hacemos importa, aunque no salga en la tele. Historia 21. Soy mediadora en conflictos civiles. Un empresario me citó a una reunión de conciliación con una actitud que ya conocía, la del fanático de Suits, que cree que todo se resuelve con una amenaza elegante. Llegó con su abogado y exigió que le pagaran el triple por una supuesta cláusula rota. Cuando le pedí pruebas, dijo: en Suits no necesitan tantas, solo lógica. Intentó intimidar a la otra parte diciendo que conozco gente en tribunales, y que si no aceptaban, llevaría esto a la prensa. La otra parte, una microempresa familiar, le dijo que no cederían. Resultado, no hubo acuerdo, y él perdió en juicio. Lo más absurdo fue su reacción final. No gané porque no tengo a Harvey de mi lado. No ganó porque confundió derecho con espectáculo. Historia 22. Soy abogada de oficio. Mi cliente era un chico de 20 años acusado de hurto agravado. En plena audiencia, intentó hacer un speech emocional, mirando al juez como si estuviera en el final de temporada de Suits. Dijo frases como: puede juzgarme por mis actos, pero no por mi espíritu. Yo quería que la tierra me tragara. No solo estaba improvisando sin autorización, sino que usaba lenguaje completamente fuera de lugar. Al salir le pregunté: ¿de dónde sacaste eso? Lo vi en Suits. Funcionó con el juez de Manhattan. Le expliqué que aquí, en tribunales de barrio, los jueces valoran pruebas, no guiones. Terminó con sentencia reducida solo porque cooperó después. Pero aprendió que el drama de ficción puede costarte caro si lo usas como estrategia real. Historia 23. Soy secretaria en una fiscalía. En una jornada especialmente pesada, un abogado de defensa interrumpió una audiencia para decir que quería cambiar de estrategia. El fiscal, molesto, preguntó por qué. La respuesta fue: he estado viendo Suits. Me di cuenta de que podemos contraatacar con una teoría alternativa de los hechos. No traía pruebas nuevas. No había entrevistado a testigos. Solo había visto 3 capítulos la noche anterior. El juez se quitó los anteojos y dijo: si vuelve a mencionar una serie en esta sala, lo hago retirar. Ese día entendí que el problema no es la serie en sí. Es que muchos jóvenes abogados entran al sistema esperando ser estrellas, y no servidores públicos. Y cuando la realidad los golpea, culpan al sistema por no aplaudirlos. Historia 24. Soy abogada de empresas, y tuve un cliente que exigía que nuestras reuniones fuesen como en Suits, en salas de cristal, con whisky y sin papeles. Todo debe resolverse con diálogo rápido. Nada de correos ni contratos aburridos. Intenté explicarle que el 90% del derecho corporativo es papeleo, que sin respaldo escrito, todo cae. Pero insistía en su estilo Harvey. Terminó firmando acuerdos orales con 3 proveedores sin cláusulas de salida. Cuando las cosas salieron mal, me pidió que los destruyera legalmente. ¿Mi respuesta? Yo no soy Harvey, yo hago las cosas bien. Desde entonces aprendió. Y cada vez que viene, trae todo firmado, pero aún bromea con que le falta una dona. Yo le respondo: a ti te faltaba ni un contrato, y ahora ya lo tienes. Historia 25. Soy juez suplente en lo civil. En una ocasión, una mujer se presentó sin abogado, con un legajo desordenado y una carpeta con frases subrayadas. Comenzó su exposición con estas palabras. Como dijo Jessica Pearson: a veces el poder no se pide, se toma. Intenté interrumpirla, pero siguió 10 minutos citando frases de Suits. No argumentos, no pruebas, solo frases. Al final, le pedí que volviera con representación legal. Me dijo que nadie puede representarla mejor que ella misma. 3 semanas después, regresó, esta vez con una abogada joven, seria, preparada. Ganaron parcialmente el caso, con pruebas y recursos bien planteados. Al salir me guiñó un ojo y dijo: ahora sí traje a mi dona. A veces no hay que apagar la ficción, solo ponerle límites. Historia 26. Soy abogado penalista y me tocó defender a un tipo que se creía Mike Ross, pero sin ningún talento.
En medio del juicio me pidió que interviniera con una objeción emocional. Cuando le pregunté qué quería decir con eso, respondió, como en Suits, cuando Mike mira al juez y todos se callan. Intenté explicarle que aquí nadie se calla si no hay fundamento, que si interrumpo sin causa, me sancionan. Aún así, insistió en dar su propio discurso de cierre, sin mi autorización. Resultado. El juez le pidió que guarde silencio y lo amenazó con expulsarlo de la sala. Cuando salimos me dijo, el sistema está podrido. Si esto fuera Nueva York, ya estaría libre. No, amigo. Ni en Nueva York, ni en ficción. Porque incluso en Suits, hasta Mike tuvo que estudiar. Tú, ni eso. Historia 27. Trabajo en una notaría. Un día, una pareja vino a hacer un contrato de convivencia. Todo iba normal hasta que él sacó una hoja y dijo, queremos que esta cláusula esté sí o sí. La tomé de Suits. La cláusula decía, en caso de ruptura, ninguna de las partes podrá usar información emocional como arma jurídica. Le pregunté si había consultado eso con un abogado. No, pero en Suits funcionó. Además suena elegante. Intentamos explicar que las cláusulas ambiguas no tienen validez, que los contratos deben ser precisos, no poéticos, pero él insistía. Al final, redactamos una versión legalmente aceptable, pero nunca olvidaré cómo terminó la cita. Gracias. Ahora sí siento que tengo un contrato a lo Harvey. La forma importa, pero el fondo, aún más. Y eso en Suits nunca lo muestran. Historia 28. Soy fiscal. En medio de una negociación, un abogado joven me dijo, sé que mi cliente es culpable, pero quiero jugar como Spectre. Pensé que era una broma. No lo era. Intentó forzar una estrategia sin pruebas, sin base legal, solo con retórica. El juez lo frenó. Después lo vi en el baño, repitiendo frases frente al espejo. Palabras como, puedo doblar la ley sin romperla. Me dio pena, no porque fuera malo, sino porque se creía un personaje. La justicia no necesita actores. Necesita abogados que lean, que escuchen, que no necesiten cámaras para hacer bien su trabajo. Y sí, su cliente terminó peor de lo que había empezado, porque aquí, el guión no se escribe con giros, sino con hechos. Historia 29. Soy estudiante de Derecho y di mi primer simulacro de juicio hace poco. Estaba nervioso, pero me preparé. Sabía el código, los fundamentos, el caso. Pero uno de los compañeros decidió hacerla más interesante. Se levantó, se ajustó la chaqueta y dijo, objeción. Esa pregunta induce al testigo. Como en el caso Sorkin contra Pierce. El profesor lo miró. Ese caso no existe. ¿De dónde lo sacaste? Suits, temporada 4. Lo suspendieron del ejercicio. Después me confesó que no había estudiado nada, que había maratoneado la serie esperando inspiración. Le respondí, esto no es Netflix. Aquí no te salvan los créditos finales. Aprendí dos cosas ese día. La ficción es peligrosa cuando reemplaza al estudio. Y no todos los que usan traje saben lo que hacen. Historia 30. Soy abogado civil. Un cliente me pidió que redactara un acuerdo idéntico al que hizo Harvey con Tony Yiannopoulos. Le dije que no existía tal acuerdo en la jurisprudencia. Pero lo vi. Era brillante. Incluía una cláusula que evitaba que cualquier otra empresa lo tocara. Tuve que explicarle que eso, en la vida real, sería una violación al derecho de la competencia. Entonces hazlo igual. Si no, busco a alguien con más agallas. No lo hice. Prefiero perder un cliente que ensuciar mi matrícula por un delirio televisivo. Semanas después, volvió. Le habían rechazado un contrato mal redactado por otro abogado valiente. Al final no necesitaba un Harvey. Necesitaba a alguien real. Y así firmamos el acuerdo. Sin cláusulas imposibles, pero con todas las garantías. Historia 31. Soy funcionaria en un juzgado de menores. Un día, un adolescente procesado por robo me dijo durante su declaración, sé cómo funciona esto, vi todos Suits. Yo creí que se refería a tener una idea general del proceso, pero no, quería interrogar a su propia madre, la denunciante, como testigo. Harvey siempre expone las contradicciones y habla él mismo, me dijo con convicción. Tuvimos que frenarlo. El defensor oficial intentó explicarle que esto no es la tele. Él no entendía por qué no podía hablar con estilo y tomar el control. Terminó pidiendo perdón en una audiencia posterior, esta vez ya más calmado. Pero lo más duro fue escucharlo decir al final, pensé que si imitaba a los exitosos, nadie me vería como un ladrón. Y ahí entendimos que el problema no era la serie, sino la falta de referentes reales. Historia 32. Soy abogada de familia. Una clienta me dijo al principio del caso, no quiero que lo resolvamos en tribunales, quiero arruinarlo socialmente, como hace Jessica Pearson. Intenté explicarle que el sistema legal no es una vendetta emocional, que si buscábamos acuerdos,
Protegíamos a los hijos, pero ella insistía en jugar a lo grande. Mandó cartas a los empleadores de su ex. Filtró fotos del juicio a redes. Y sí, logró complicarle la vida, pero también se volvió en su contra. El juez, al ver su conducta, decidió que no tenía madurez emocional para la custodia exclusiva. Perdió lo que más decía amar, a sus hijos. Después me dijo llorando, pensé que si me mostraba fuerte ganaría. Le respondí, en la vida real la fuerza es saber cuándo parar, no cuándo humillar. Historia 33. Soy fiscal y vi un caso que todavía me revuelve el estómago. Un joven abogado recién recibido, fan de Suits, decidió poner a prueba su temple en un caso de abuso sexual. Sí, eligió ese caso para brillar. En la audiencia intentó hacer un contraexamen intenso a la víctima, no con fines probatorios, solo para parecer intimidante. Usó frases como, ¿usted no cree que esto es solo una historia mal interpretada, como suele pasar en relaciones intensas? El juez lo frenó en seco. La víctima rompió en llanto. El abogado fue sancionado por falta de perspectiva de género. Después se justificó diciendo, solo estaba aplicando el método Specter. Lo apartaron del caso, y yo sigo pensando que si vas a basar tu ética en un personaje de ficción, no deberías tener matrícula. Historia 34. Trabajo como psicóloga forense en casos de derecho penal juvenil. Más de una vez, al entrevistar a chicos en conflicto con la ley, me encontré con referencias a Suits. ¿Ustedes tienen una dona? ¿Van a hacerme firmar algo como esos tratos que no se pueden romper? Al principio me reía, pero después vi que la confusión era real. Muchos de estos chicos ven en la serie una mezcla rara de poder, elegancia y trampas inteligentes. Lo peor fue uno que me dijo, voy a estudiar derecho, así puedo ganar incluso cuando soy culpable. Y lo decía convencido, como si el sistema estuviera hecho para ser burlado, si tenés suficiente carisma. Le respondí algo que espero no olvide. La ley es lenta, aburrida, frustrante, pero también es lo único que te puede proteger si de verdad querés cambiar. Porque ni Harvey, ni Mike, ni Jessica pisan comisarías a las 3 de la mañana a buscar a chicos que la televisión abandonó. Historia 35. Soy abogado laboralista y di una charla en una universidad. Al terminar, un estudiante me preguntó, ¿alguna vez ganaste como Harvey Specter? Le pregunté qué significaba eso, me dijo, sin pruebas, solo con estrategia. Ahí supe que la serie había hecho más daño del que pensaba. Le conté la verdad, que una vez trabajé un año entero en un caso de despido injustificado, que investigué, entrevisté a testigos, recopilé documentos, y al final, el cliente se conformó con menos del 50% de lo reclamado. ¿Y eso te parece ganar? Me dijo. Sí, respondí, porque ese cliente pudo pagar su alquiler ese mes. Suits te vende el glamour. Nosotros vivimos el desgaste, pero también la dignidad. Y eso, ni una serie de 9 temporadas puede simularlo.